llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Hoy quiero reproducir una conferencia que pronuncié en 2018 en Sevilla, en el Palacio Mudéjar de La Guaira, que llevó el título Los objetos de la melancolía, la vida silente. Y dice así: sin gesticulaciones, sin lanzar grandes gritos, hiciera por su gusto de la tierra un despojo, se tragaría el mundo de un bostezo infinito. Es el tedio. Él nos llena de llanto sin motivo y, fumando su pipa, imagina cadalsos. Charles Baudelaire. Es el tedio, la desgana y tristeza sin motivo aparente, el spleen que se traga todo ideal hacia las oscuras profundidades de un averno irremediable. Lo irremediable, la impotencia del alma. Cultivados, exquisitos, elegantes, vestidos a la moda, rebeldes a un mundo en progreso técnico e industrial, creativos, ingeniosos y dolientes de su impotencia, ricos, ociosos, dandis tristes. Ellos padecían el del tedio, al que relacionaban con el vocablo spleen. Para Baudelaire, el tedio era el afecto más espantoso que una persona podía experimentar, peor aún que el miedo, pues a éste contiene. Ya Tomás de Iriarte, en el siglo XVIII, había definido el término spleen de este modo: arriba, abajo, señora, es el spleen una dolencia que de Inglaterra dicen que nos vino. Es mal humor, manía, displicencia, es amar la aflicción, es perder el tino, aborrecer un hombre su existencia, renegar de su genio y su destino. Es, en fin, para hablarte sin rodeo, aquello que me da si no te veo. Y es Baudelaire quien en pleno siglo XIX otorga al spleen su sentido más profundo, cuando hace de él hilo conductor de la primera y más amplia sección de poemas de sus Flores del Mal, cuando lo opone y lo hace destructivo vencedor a todo ideal. Bien, pues la palabra spleen es un anglicismo que denomina al bazo, y en esta víscera es donde se creyó desde la antigüedad clásica hasta la llegada de la medicina moderna que se segregaba una sustancia que resultó ser ficticia, a la que se le conoció como bilis negra o atrabilis. Según la teoría antigua de los 4 temperamentos del ser humano, producido cada uno por un humor, un líquido que recorría el cuerpo, a la atrabilis le correspondía el temperamento melancólico. Así, la melancolía era producida a partir de una espesa y oscura sustancia generada por el bazo o spleen. La palabra melancolía significa en griego bilis negra. Melancolía, concepto con 2500 años de antigüedad, ha sido siempre, y hasta la actualidad, ambiguo, inexplicable, evanescente, portador de una doble manifestación contradictoria, de las que según la época ha primado una u otra, o bien ambas han convivido en contrastante armonía. Por una parte, melancolía es tristeza sin un motivo aparente, es desgana, o como se la consideró en la Edad Media, acidia o acedia, un estado pecaminoso de pereza, inactividad, inutilidad total. Por otra parte, melancolía lleva agregadas, aunque no para todo el que la padeciera, unas cualidades de extraordinaria creatividad, aptitudes portentosas para cualquier actividad técnica y mental, especialmente las artísticas, poesía,
música, artes plásticas. Este aspecto es reconocido en la antigüedad desde el mundo aristotélico, olvidado o al menos relegado en la Edad Media y retomado y sistematizado en el Renacimiento por los neoplatónicos florentinos, Marsilio Ficino, y permaneciendo con matices diversos hasta la entrada del siglo XX. ¿Por qué razón todos aquellos que han sido considerados hombres de excepción, bien en lo que representa a la filosofía, o bien en la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos? Problema 30. Así comienza el problema 30, atribuido a Aristóteles. Tras este preámbulo, espero que no tedioso, quiero referirme brevemente al título de esta conferencia: Objetos de la melancolía. No se trata de hablar de la enfermedad, real o supuesta, de la melancolía. Tampoco discutir si se trata de genio creativo o de una locura sin más, o de una depresión, transitoria o no, o de un simple estado de vagancia. Con este título quiero referirme a objetos artísticos en su mayoría, que pueden relacionarse con el afecto melancólico, tanto si son creados o si son poseídos por sujetos melancólicos, o que sencillamente trasladan al espectador a una atmósfera, o a un sentir, o a una mentalidad de melancolía. Melancolía propia del sujeto que contempla, o emanada por estos objetos, o ambas cosas a un tiempo. La segunda parte del título, Vida silente, es una apreciación mía personal sugerida por la denominación anglosajona de aquel género artístico al que llamamos en español naturaleza muerta. En inglés, el género se denomina still life, que traducido literalmente significa vida quieta o vida inmóvil. Y así sucede en el resto del mundo de habla anglosajona. En mi pensamiento, haciendo un libre uso, me gusta traducirlo como vida silente, sobre todo para algunos casos de pinturas y objetos, como los que aquí voy a mostrar. El silencio invoca al ascetismo, pero también a la melancolía. Silencio ascético que puede unirse al silencio melancólico, especialmente cuando la melancolía lleva o al menos sugiere la ascesis, y aún más al misticismo, como quizá podrá verse en las últimas imágenes que expondré. Como primer objeto de la melancolía, os traigo a la misma melancolía. Bueno, no tanto, digamos que a su representación, su alegoría. Una alegoría es un símbolo, esto es, una cosa o varias que representan otra. Las alegorías son símbolos que incluyen como elemento de representación la figura de un ser humano, con mayor frecuencia femenino. Junto a esta figura se reúnen varios o muchos más elementos que, como atributos, completan y explican la idea representada. En este espléndido grabado de Alberto Durero de 1514 tenemos probablemente la más completa y compleja alegoría del temperamento melancólico, y desde luego la más conocida. Una mujer alada, sentada, con gesto de dolor, o tal vez de fatiga, o de meditación profunda y creativa. A todo ello puede aludir, pues hemos visto antes cómo la melancolía tiene facetas contradictorias: tristeza, dolor, tedio, cansancio, hartura, y genio creativo, meditación profunda y creativa. Su rostro es oscuro, como se describía desde la antigüedad a los atrabiliarios o afectados por la bilis negra. De él se desprende una mirada como de espectro, plena de tristeza, locura
o genialidad. La diadema de hojas de rúcula es símbolo de potencia intelectual. Las llaves que cuelgan del cinturón, así como la bolsa o escarcela que cuelga hasta el suelo, significan posesión, avaricia, características que se atribuían también desde la antigüedad y especialmente en la Edad Media a este temperamento. Las artes utilitarias e industriosas, especialmente las artes de la medida, como es la geometría, medida de la Tierra, se consideraban bajo el patrocinio de Saturno o Cronos, que es la deidad que mide el espacio y sobre todo el tiempo. Veremos más adelante la gran relación del estado, afecto o temperamento melancólico con el espacio y el tiempo, su medida y su experimentación. En el grabado de Durero, la dama Melancolía sostiene el principal instrumento de medir el espacio, un compás. Lo hace con gesto tedioso, desganado. Parece pensar en la imposibilidad, en el fracaso de una medición totalmente correcta, totalmente comprensible o alcanzable. Reforzando la alusión a la ciencia de la geometría, Durero dispuso su célebre poliedro, que representó en múltiples ocasiones. Un octaedro con 6 caras pentagonales y 2 triangulares. Y también una esfera, la figura considerada más perfecta, sublime representación del cielo, pero en la que existe una gran contradicción para el pensamiento. La esfera aparece como la finitud de un infinito, infinitas caras de un hipotético poliedro, pero que acaban por encerrarse en su forma esférica, sin un punto de apoyo definido, pues son infinitas las posibilidades, pero todas ellas limitadas a su cerrada superficie. Contradicciones de conocimiento como esta, que acechan a nuestro pensamiento, fueron consideradas por el filósofo de nuestros días George Steiner como motivos para la melancolía del pensamiento. Aunque, como podemos ver, y seguiremos hablando de ello, estos motivos de melancolía surgen cuando, a partir del Renacimiento, se desarrolla la ciencia moderna. Diversos instrumentos alusivos a las artes industriosas, basadas en la medida, pululan a sus pies. Escuadras, sierra, cepillo de carpintero, clavos, regla, plantilla de molduras, etc. La idea del tiempo también se representa por el reloj de arena que lo mide y la campana que enuncia su paso. Dos animales que también se asocian a la melancolía: el perro enroscado a los pies de la dama y un murciélago que porta la filacteria con el título de Melancolía I. El perro fue considerado desde tiempos antiguos como el animal más inteligente y más sensible, capaz de acompañar en el sufrimiento y la tristeza al ser humano y de hacerse también como él melancólico, incluso capaz de entrar en estado de locura. El murciélago representa la melancolía por su alusión a la vigilancia nocturna y al trabajo en la noche, considerados propios del temperamento melancólico. Sobre un mar, el cielo por el que vuela el murciélago presenta 2 meteoros, el arco iris y un cometa que parece va a hundirse en el agua o a chocar con la tierra. Simbolizan el presagio de inundaciones y catástrofes que se suponía el melancólico era capaz de pronosticar. Por último, y dejando por explicar muchos detalles más de esta compleja alegoría, haré mención de ese uno romano que aparece en la filacteria, Melancolía I. Parece ser que Durero tenía previsto hacer 2 grabados más alegorizando la melancolía, según los 3 tipos de melancolía que el pensador neoplatónico Marsilio Ficino consideraba en su obra De Vita Triplici.
3 tipos en orden de elevación mental o espiritual. Este sería el primero y más bajo en esta relación. Melancolía 1, vinculada con la imaginación, la cual lleva implicada, como hemos ido viendo, a las artes de la medida y la utilidad práctica, la arquitectura y todo tipo de ingenierías, y las artes plásticas, basadas en la geometría y artes de la medida. Quedarían la melancolía 2 y la melancolía 3. La 2, vinculada con la razón, a la que corresponderían las matemáticas, la medicina, la política y en general las artes que consideraban como base el raciocinio discursivo. Y la melancolía 3, la más elevada, vinculada a la mente, mens contemplatrix, a la que correspondería el estado más elevado espiritualmente y sería la melancolía de los profetas, teólogos, adivinos, filósofos. Durero se quedó pues en melancolía 1, la del ámbito de la imaginación. Pasamos ahora a mostrar aquellos objetos de la melancolía y su vida silente que fueron atrapados por príncipes y potentados en sus colecciones y recluidos en aquellas Wunderkammern o cámaras de las maravillas que precedieron en los siglos XVI y XVII a nuestros museos pictóricos, arqueológicos y de ciencia natural. La melancolía tiene una doble naturaleza. Naturaleza orgánica, porque se la consideró relacionada con elementos fisiológicos, materia del cuerpo humano. Como ese humor, ese líquido que circula por él, la bilis negra, atrabilis. Como el bazo, el spleen, la víscera que la genera, o incluso también la sangre afectada, degenerada, espesada y oscurecida. Naturaleza espiritual, porque es mal o estado del alma, afecto pesaroso del que no se halla motivo, o bien entusiasmo creador, genial, furor divino. La palabra entusiasmo significaba para los griegos poseído por los dioses o por algún dios, y así lo consideró Marsilio Ficino en su obra del furor divino. En su doble naturaleza parece que la melancolía es huidiza, imposible de asir, y los objetos o imágenes que pretenden definirla, o al menos relacionarse de algún modo con ella, aludirla, se han multiplicado extraordinariamente a lo largo de la historia. En las cámaras de los coleccionistas veremos muchos de ellos, en abundancia extraordinaria, y esas mismas cámaras promueven en su aspecto a la melancolía, atiborradas de todo tipo de piezas, en un supuesto orden que por la relativa pequeñez de las estancias se nos aparece caótico, tal es el número ingente de objetos contenidos. La melancolía por impotencia de pretender contener lo incontenible, todo el saber humano en una o varias habitaciones. El coleccionista desea apropiarse de todo el saber del mundo a través de los objetos del saber. Su avidez le lleva o puede llevarle a un estado de melancolía. En las representaciones alegóricas de la melancolía, como hemos visto en la de Durero, la dama alegórica lleva la escarcela que simboliza la avaricia, atribuida al temperamento melancólico. Objetos, como hemos venido indicando, de muchas clases diferentes, que se solían agrupar en dos grandes categorías, naturalia y artificialia, y que podían mostrarse por separado o en una mezcla más o menos despreocupada. Naturalia comprendía los objetos naturales, distribuidos a su vez en animalario o bestiario,
herbario y lapidario, según el reino de la naturaleza al que pertenecía. Artificialia eran todos aquellos objetos hechos por mano del hombre, tanto artísticos como los más diversos aparatos, en general pertenecientes a las tecnologías más avanzadas del momento. Pintores como Rembrandt o Hinz nos mostraron en el siglo XVII en sus pinturas armarios y vitrinas con los objetos más diversos. Ellos nos dan una idea de cómo y qué se exponía ante el príncipe o patricio coleccionista y sus allegados. También tenemos grabados en que se muestran las estancias pletóricas, de techo a suelo, paredes y muebles. Se han dado como precedentes las representaciones de santos doctos, como San Jerónimo, en pleno trabajo intelectual, en grandes habitaciones en perspectiva profunda, donde aparecen tanto sus útiles, libros, folios, elementos de escritorio, como su utilería de attrezzo, precisamente objetos que vemos en las vanitas, de las que ya también hablaremos, y en las alegorías de la melancolía, calavera, reloj de arena, campana, velas, por ejemplo. Gabinetes de curiosidades se ha llamado también a estas cámaras de las maravillas. Maravilla, que significa digno de ser visto o admirado, que reparan o causan la melancolía y de este modo la significan. Entre los artificialia podemos ver objetos delicadísimos y exquisitos, como los extraños cálices de marfil de formas muy alambicadas, ejecución virtuosísima, estereometrías que denotan un dominio extraordinario de la geometría y que, sin embargo, muchos de ellos son contradictorios, pues no pueden contener nada. Si acaso, contienen subobjetos o subformas enganchados en su interior como muñecas rusas, pero que no pueden abrirse para que escapen. Son argucias virtuosas y manieristas. El espíritu del hacer para no llegar a cumplir más función que contemplar el objeto precioso e inútil. La contradicción, quizá del hastío, quizá de la admiración, y todo ello para caer en un vacío. Tan delicados como estos cálices de marfil son las copas Nautilus y los corales montados sobre pies torneados de metal. En estos objetos se reúnen los naturalia y los artificialia, maravillosas conchas nacaradas de Nautilus, un fósil viviente, y brillantes corales que una vez fueron seres vivos y a ellos pertenecieron. Son tratados y engarzados en piezas metálicas, torneadas y moldeadas o labradas, hasta constituir un objeto artístico de alta sofisticación, donde naturalia y artificialia se funden hasta crear en algunos casos piezas tan extraordinarias como esta, en que se combinan en un trabajo de delicadeza extrema la concha del Nautilus con las piezas de coral, una auténtica mirabilia que aún parece más admirable dicho en latín. Los corales simbolizaban la sangre y su circulación por el cuerpo, con sus ramificaciones aparentemente venosas o arteriales. Se consideraba que su posesión o llevar encima joyas de coral combatía los malos sueños y el mal de melancolía. Algunos se tallaban prodigiosamente, como en este caso. Incluso existían corales negros, antipatharia, que pulidos parecen de espejo negro. Se los consideraron de gran poder medicinal y de ahí su nombre científico, antipatharia, que significa contra enfermedad. Y así, como el coral rojo aparece como la sangre en circulación, el coral negro puede aludir
a la bilis negra circulando por el cuerpo del melancólico. Puramente artificialia son los instrumentos de medida: compases, astrolabios, relojes de sol, de arena, mecánicos, sextantes, esferas armilares, etc., dedicados a medir el espacio o el tiempo. Los veíamos en la alegoría de Durero. La dama melancolía, a cuyos pies yacían inútiles objetos de este tipo, y en su mano sostenía con desgana un compás. La obstinación en medir el espacio y tiempo desespera y entristece, pues se va descubriendo, según avanza la ciencia, que el espacio del cosmos es ilimitadamente mayor de lo que antes parecía al hombre. Aquellas esferas cristalinas tras las que brillaban las inmóviles estrellas tachonando el empíreo, estallan en pedazos. Aquellas estrellas fijas se pierden en profundidades insondables. La medida resulta imposible. Y por otra parte, la medida del tiempo, con autómatas recién inventados, relojes mecánicos, regula cada vez más la vida humana. Fijémonos en la actualidad a qué extremos se ha llegado. El espacio se hace materia infinita y el tiempo medido y controlado es motivo de melancolía. Sigo recordando a Steiner y sus 10 posibles motivos para la tristeza del pensamiento. Los Naturalia muestran restos de animales terrestres y marinos, mandíbulas, conchas, cuerpos disecados, huevos inmensos. Del reino mineral, piedras preciosas y semipreciosas, piedras duras, ónices, minerales, etc. Y de estas cámaras maravillosas y abrumadoras pasamos ahora a otra estancia bien diferente, aparentemente feliz, sosegada, en la que la atmósfera de la melancolía se extiende de forma dulce y sutil. Estamos en la cámara nupcial de los esposos Arnolfini. Advierto que la esposa, aunque a nosotros nos lo parezca, no está encinta. Se trata de unas vestiduras a la moda de la época que llevaban las mujeres de alto nivel adquisitivo. La sobreabundancia de las telas era recogida llevándolas hacia adelante, dando la sensación del vientre abultado. Juan van Eyck, quizá el pintor más célebre y valorado del siglo XV en la pintura flamenca, nos deja este doble retrato, mostrando a los esposos recién casados en la estancia donde habrán de consumar su matrimonio. Los fastos de la boda han concluido. Se despiden de sus allegados, que se sitúan en el plano del espectador, al otro lado de la llamada teatralmente cuarta pared, y se disponen a vivir su intimidad. Los allegados que se despiden están representados en la pintura junto al pintor, aunque a primera vista no se vean. Antecedente de otras pinturas posteriores, aparecen sus figuras en el espejo del fondo, espejo delator de esto y de otras cosas más que vamos a discernir. Ese poder de los espejos que horrorizaba al escritor Borges, poder multiplicador de los objetos y de lo que ahora nos va a interesar, de la perspectiva. Pero antes, vamos a analizar otros objetos y atmósferas bajo el punto de vista de la melancolía. Observemos primero, sobre ese espejo de fondo, la muy especial firma del pintor. Nos sorprende su alambicada, cuidadísima grafía, exacto, virtuoso ejercicio caligráfico perfecto, y también, pese a todo, impersonal. Exactitud, perfección que nos remite a un universo cerrado, limitado, seguro. Sin embargo,
Paradójicamente, la frase escrita con tanta exquisitez caligráfica produce cierta inquietud. Jan van Eyck estuvo aquí, 1434. Pretendo llegar a través de un recorrido por los objetos de esta pintura, objetos de la melancolía, a explicar el posible sentido profundo de este breve texto. La pareja domina el espacio del cuadro. El espacio del cuadro, o más bien el cómo está representado. Vemos primero a las personas y después nos vamos fijando en el ambiente, espacio, objetos que pertenecen a los retratados. Todo entra a formar parte y se funde en un conjunto estético y significante. Los esposos son representados de forma delicada, refinada, sin perder la sensualidad, pero como sublimados a un mundo intangible. Casi no se miran. Las miradas son bajas, como concentrándose hacia sus adentros. Se muestran etéreos e impasibles, sensibles, elegidos, viven en un mundo que ellos dominan, pero que pueden olvidar y recluirse en sí mismos, como el melancólico que se aleja del mundo externo para vivir su interior. La unidad perfecta, el confort, la refinada y sensual atmósfera sugerida a primera vista pueden quebrarse en cualquier momento. La idea de tempus fugit, tiempo que huye, se hace presente en la colocación casual, momentánea de los objetos. Unas manzanas junto a la ventana que muy pronto desaparecerán del lugar. Unas zapatillas y unas sandalias que serán de nuevo calzadas o guardadas. Una vela única en la lámpara. Se dice que es símbolo nupcial, pero no tardará en consumirse. Un perrillo de mirada viva que parece dispuesto a salir corriendo en cualquier momento. Las miradas de ellos, que tampoco tardarán en salir de su ensimismamiento y se posarán en cualquier punto del espacio. Las manos, que prontamente se separarán, etc. La aparente quietud es poco más que instantánea. No se trata de un retablo estable, hierático, áulico. Todo apunta, si es bien observado, a lo no definitivo, al paso del tiempo, a la finitud. El hombre es un ser que debe asumir su carácter de finitud, dice el filósofo del siglo XX Heidegger. El pintor fijó un instante solemne o excepcional para la posteridad. El espacio delata su ruptura, su no absolutividad, su no ser el único espacio existente. Simplemente bastó entreabrir una ventana para ver que otros espacios, otros mundos existen. El espacio no es tan cerrado, tan seguro y cómodo. No es, pues, un espacio único y absoluto. Es más, el espacio, la movilidad de los objetos, no es sólo cambiante por la única acción del tiempo, sino también si a esa acción unimos la del movimiento visual. Basta que un observador se moviera en ese espacio y vería cambiar las relaciones y distancias entre los objetos, ver otros aspectos diferentes de los mismos, en un simple cambio de punto de vista. El espejo delata esto con toda su crudeza y nos muestra el más opuesto de los puntos de perspectiva, mostrando la espalda de los esposos al pintor y a quienes se despiden. Así, el espejo crea extrañamiento y permite intuir, o delata quizá, la fragilidad de un mundo que hasta entonces inspiraba confianza. Esa sensación de fragilidad es motivo posible de melancolía. Tiempo y espacio así concebidos delatan que el mundo no es definitivo temporalmente ni coherente espacialmente. De un mundo medieval, absoluto, definitivo, cerrado, conocido,
se pasa a un mundo moderno, relativo, cambiante, abierto, desconocido. De una melancolía medieval que no era más que enfermedad de locura, pasamos a una melancolía moderna, que es enfermedad o no, locura o genialidad creadora. Cuestión que ya se había planteado en la antigüedad, aunque con menos desarrollo. Estamos, pues, ante una dualidad: el instante excepcional y solemne a representar, y la fugacidad del tiempo y no coherencia del espacio en la realidad. Quedó la solemnidad de la representación, pero ya nada de aquello existe ahora. Y esto nos lo delata el propio cuadro con la representación de los objetos de la melancolía. Y regresamos ahora al lugar por el que hemos comenzado, la firma del pintor y su breve frase: Jan van Eyck estuvo aquí, 1434. Veamos ahora con más claridad y hondura su significado. El cuadro del artista no representa un mundo categórico, dado a priori, sino una estructura viva que tiene un nacimiento y un final, que se sujeta a un tiempo que discurre y se sitúa en un espacio que se abre a otros o se confunde en sí mismo, perdiendo su identidad y coherencia. El pintor representa esto en los objetos, como hemos ido viendo, y lo densifica en uno de ellos, el espejo. Y el propio pintor se sumergió y relacionó con ese mundo frágil e inestable, en contradicción, o dialéctica al menos, con su aspecto armonioso. Jan van Eyck: estuve una vez en este lugar excepcional e irrepetible, y ello aconteció en el año 1434 del nacimiento de nuestro Señor. Quizás sea a partir de lo que ahora vamos a ver, donde la expresión vida silente, que comentaba al explicar el título de esta conferencia, alcance su mayor significado. Se haga presente en cada obra ante su contemplador, como objeto percibido que entra en la realidad. Este impactante trampantojo del pintor belga Gilles Verts, de 1670, no nos podría dar mayor impresión de mudez. Niega al espectador la visión de lo que se supone ha pintado al otro lado. El arte ha callado. Si el espectador se acerca a volver el cuadro, recibirá un nuevo impacto al encontrar la plenitud de lo que ha creído ver y que a la vuelta aparece en toda su realidad, lo mismo que el artista ha pintado al otro lado. ¿Se trata de un juego de ingenio sutil? ¿Se trata acaso de una ironía no del todo piadosa hacia el arte? ¿O quizá de un estado de melancólico hastío con mezcla de burla hacia la acción del artista? El cuadro de Gilles Verts es puramente naturaleza muerta, o en mi forma de entender el género, vida silente. Con él nos introducimos en la vida silente como género. En contraste con las ostentosas representaciones de mesas colmadas de manjares en el arte flamenco coetáneo, en Holanda, a lo largo del siglo XVII, estas representaciones aparecen con una austeridad máxima. Se suele atribuir esto a la influencia del ascetismo protestante. Vemos muy pocos elementos. Son objetos ricos, en plata labrada y exquisito cristal, pero reducido todo a una mínima expresión de atmósfera, envuelto en color casi monócromo y de baja saturación. Tonos elegantes y tristes, verdosos, ocres, plateados o quizá dorados, difícil de percibir. El silencio inunda lo que hace poco ha sido un banquete ofrecido por algún potentado. Se han servido 9 platos y del postre apenas
quedan unos trozos de empanada, algún fruto seco y una aceituna solitaria que corta visualmente la línea del pie de la copa caída. Brillos y transparencias deleitan nuestra vista, pero nos llevan a meditar en la presencia silenciosa de estos objetos que concluyeron su uso. Aún queda casi la mitad del contenido del vaso. No se ve claro si es agua o vino blanco. Todo reposa y la copa ha caído. La copa caída es un tema recurrente en estas representaciones. Posiblemente los comensales dejaban las copas caídas como indicando que la fiesta ha concluido. No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que estas pinturas no muestran los objetos preparados para el inicio, ni el transcurso alegre del festín, sino el final, con débiles restos de alimentos que quizá coman los criados después o se entreguen a los perros, y las copas caídas, sugiriendo un final, quizá tedio o hastío. Volvemos pues a observar los objetos desde la melancolía que nos sugieren estas atmósferas que el artista ha creado. Willem Kalf pinta sobre fondos muy oscuros, con luces contrastadas que ofrecen brillos y ricas transparencias, resaltando las características y belleza de los materiales: cristal, loza, metales, así como la piel y la pulpa de las frutas. Esta muestra nos conmueve por su misterio y la teatralidad de sus efectos de luz. Entre los objetos que guardan el silencio y quizá la tristeza contradictoria de algún rico anfitrión, podemos ver una de aquellas copas Nautilus que se atesoraban por esta época en las Wunderkammern, cámaras de las maravillas. La concha preciosa luce su más bella transparencia al trasluz, conteniendo probablemente un líquido sin definir. También el limón pelado artísticamente es tema recurrente, aquí acompañando al Nautilus en su transparencia exquisita. Las flores y una cortina no descorrida totalmente, dispuesta a hacerlas aparecer o a esconderlas. Esta pintura de Adrian Bonsfeld sirve de enlace al nuevo tema que voy a abordar dentro de esta vida silente. Un tema arduo, del aspecto más duro de la melancolía. El hombre es el único animal que sabe que va a morir. Y con este pensamiento nos lleva el tema de la vanitas, vanidad de la vida, fugacidad, años que se evaden como agua entre los dedos, caducidad y muerte. Con esperanza o no, con angustia o no, pero siempre con temor, aborda el ser humano esta verdad, aunque desde diversos puntos de vista. Hay una esperanza cuando se espera una trascendencia o un amor imperecedero. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Nos lo dice Quevedo, el poeta, en un soneto sublime. Las flores son símbolo de caducidad y concretamente de la caducidad de la belleza. No voy a decir que esta pintura pueda considerarse una vanitas, pero nos prepara el camino. Vamos a ir viendo una sucesión de pinturas en que poco a poco surge el tema de la vanitas, cada vez con mayor crudeza. Aquí el pintor nos sugiere la idea de modo sutil, un vistoso ramo de flores
en toda su plenitud de frescura, de lozanía, domina el espacio. Pero si nos fijamos un poco más, a la izquierda vemos flores ya marchitas. La cortina de resplandeciente raso es un modo teatral de descubrirnos esa verdad. Al descorrerse, nos ha mostrado su belleza y lo que en muy poco tiempo ha de suceder. Por otra parte, la cortina puede correrse y al ocultar la escena puede simbolizar la pronta y total desaparición de todas las flores, o sencillamente indicarnos nuestro deseo instintivo de mirar hacia otro lado. La corrupción cadavérica será la representación más cruda de las vanitas. ¿Es esto un preludio de ello? Unos sencillos frutos comienzan a podrirse, atacados por insectos y caracoles. El pintor no ha sido ajeno a la idea de nuestra propia putrefacción al representar como en una suavización de la idea o en una premonición de lo que ha de acontecernos, mostrándolo en estas frutas y hojas. Tenemos ya aquí, en esta pintura de Peter Kleist, una verdadera vanitas, representando en modo austero, como vimos en su otro cuadro, atmósfera de entonación vagamente triste, casi monócroma. Objetos pocos, concisos. Domina la calavera humana, objeto básico que no ha de faltar en una vanitas, pues simboliza la finitud, en este mundo al menos, del ser humano. Hay que aclarar que antes del siglo XVIII, con su ilustración y su libre pensamiento, salvo contadas excepciones, se creía en un más allá que podía ser venturoso o terrible. Volveremos a esta cuestión. Bajo la calavera, diversos objetos que delatan la vanidad de las empresas humanas y la rápida extinción de lo que en el mundo supone prestigio o riqueza. Nos llama la atención la copa caída que ya veíamos en las mesas donde se había celebrado un banquete. Aquí ya con su único significado de algo, un placer que terminó, como el candil aún humeante que acaba de apagarse. Un pequeño reloj. Otro elemento, el contador del tiempo, que tampoco habrá de faltar en la vanitas. La llave, símbolo de poder, que también se abandona con la muerte. Y el libro y pluma, que indican estudio, sabiduría, arte. Y sin embargo, no hay en el sepulcro a donde vas ni obra, ni razón, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. Volvemos a ver a San Jerónimo en su gabinete de estudio, antes inmerso en su labor, ahora en un gesto de profunda melancolía. Clava su mirada en el espectador, a quien interpela no sin dolor, mientras señala directamente una calavera. Toda una vanitas se sitúa en su mesa de trabajo. La misma calavera, el reloj de arena, la vela ya apagada y los libros traducidos, fruto de su trabajo. Todo, incluso el trabajo más santo, ha de abandonarse sin demora, cuando el tiempo, dado a cada cual, ha concluido. Como indica el letrero sobre la cabeza del santo, cogita mori, piensa que morirás. Dije antes que si comparamos una mesa de banquete de un pintor flamenco con una de un holandés, aquella resulta inmensamente más ostentosa. He aquí esto en una vanitas, obra de Peter Buell de 1663. La composición no puede ser más acumulativa, lo que solemos decir espectacular. No hay una calavera en lugar evidente, pero como si lo fuera. Vemos una enorme ruina de un grandioso edificio clásico,
probablemente un palacio del que cayeron sus bóvedas y el muro de fondo. Desde el plano del espectador arranca una perspectiva sesgada, dominada por objetos que denotan riqueza, poder, ciencia y arte. Un turbante coronado sobre capa de armiño que casi oculta una calavera laureada, una mitra y un báculo, una corona, símbolos del poder mundano. Objetos ricos de plata y oro, instrumentos para diversas artes, música, pintura, escultura y también para la guerra, etc. Todos ellos van cayendo en una rica catarata y tras ellos, siguiendo la fuga de la perspectiva, un gran sarcófago o ataúd. Representación ostentosa y teatral de todo aquello deseado, pero que ha de fenecer. Del español Antonio de Pereda, El sueño del caballero. Un hombre joven y rico sueña. Un ángel hermoso le muestra, aparecido sobre su mesa, todo el repertorio de objetos de la vanitas, y en una filacteria le indica la flecha que siempre acierta. Eternamente hiere, vuela con rapidez y mata. El pintor holandés David Bailey se atreve a autorretratarse formando parte él mismo de la vanitas. Lo hace en 1651, cuando contaba 67 años de edad. Sobre un tablero se dibujan los objetos de la vanitas. Destacan la calavera y la copa caída propia del gusto holandés. Flores, joyas, objetos de arte y música. Reloj de arena. Pero lo que más llama la atención es que él aparece como un hombre joven. Sin embargo, si observamos la pintura que sostiene en pie sobre la mesa, es el retrato de ese mismo hombre a la edad que realmente el artista tenía cuando realizó el cuadro. A la derecha, abajo, vemos colgar un papel con su firma y fecha sobre el que se lee: Vanitas vanitatum et omnia vanitas, vanidad de vanidades y todo vanidad. Es el último versículo del Eclesiastés. El alemán Bartholomäus Furin el Viejo, de la primera mitad del siglo XVI, pintó esta sencilla vanitas en el reverso de un retrato. Un memento mori. Recuerda que has de morir, que el mismo retratado solicita del pintor. Podemos preguntarnos, ¿a qué esta obsesión por recordar la propia muerte? Ya dije que antes del siglo XVIII, salvo escasas excepciones, se creía en un más allá. Un más allá con un premio inimaginable, eterno, o un castigo de esas mismas características. Si la muerte no se supone el fin, y existía tal incertidumbre ante lo que venía después, y además se conocían, entre comillas, las causas que iban a provocar la dicha eterna o el sufrimiento sin límite, y estaba en mano del hombre, según su comportamiento, guiarlas hacia uno u otro lado, el memento mori queda totalmente justificado. Recordar siempre la propia muerte y hacer lo necesario para alcanzar la felicidad eterna y evitar la terrible condenación. Ello desvela también, en parte, lo que dije al comienzo al explicar la vanitas. Con esperanza o no, con angustia o no, pero siempre con temor. El que cree firmemente tiene esperanza. El que no tiene tanta firmeza en su fe tiene esperanza, pero puede sentir también angustia. El que no tiene fe puede sentir angustia sin esperanza, angustia vital. Pero el temor, en personas en plenas facultades cognitivas, de un modo u otro está ahí siempre, sea ante la nada, ante un castigo eterno, ante lo desconocido o sencillamente ante el mismo hecho de morir. Finis Gloria Mundi. Detalle de una de las postrimerías de Valdés Leal en el sotocoro de la Iglesia de la Caridad. Recuerda, hombre, que polvo eres
y al polvo has de volver. Es la primera verdad que ha de reinar en nuestros corazones: polvo y ceniza, corrupción y gusanos, sepulcro y olvido. Todo se acaba. Del discurso de la verdad de Miguel de Mañara. Del silencio que espanta, del sepulcro, acudimos ahora al silencio elevado de lo más humilde. La vida silente en los cacharros procedentes del polvo de la tierra. Si un artista tuvo la capacidad de pintar el silencio sublimado, ese fue Francisco de Zurbarán. Del polvo de la tierra creó Dios al hombre. Lo dice la copla popular. Fue Dios el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. 2 bandejas de peltre, una vasija de metal y 3 cacharros de barro vidriado, alineados sobre una tabla de madera. Un fondo totalmente oscuro. Una luz alta y única que procede del frente izquierdo. Eso es todo. Una línea perfecta. Un orden simple pero exacto. La perspectiva apenas intuida por el leve giro de los cacharros del centro. Vasijas de texturas perfectas que resplandecen en la oscuridad. La presentización de los objetos por una sola luz que, no sabemos por qué, surge de la oscuridad. Nos asombra el poder de esta simplicidad, un inmenso sosiego que a un tiempo causa cierta inquietud, una indefinible paradoja. La fisicidad de estos objetos es como una visión. Antes aludía al polvo enamorado de Quevedo. Quizá las vasijas de Zurbarán proceden de ese polvo. De nuevo, alineados frente a nosotros, 2 bandejas de peltre, un cestillo de mimbre, limones, naranjas y sobre ellas la flor de azahar que fueron, y una rosa yaciendo junto a una taza de cerámica con agua. Las frutas y las flores añaden color. La misma luz, el mismo fondo negro, la misma tabla de soporte. Ahora parece que se quiere apelar a otros sentidos, además de a la vista y el tacto, al gusto y al olfato. Zurbarán no conoció el olor del azahar en las calles de Sevilla, pero sí en los huertos de sus casas y sobre todo de sus conventos, que cada primavera se perfumaban con la flor de naranjos y limoneros. Una rosa junto a una taza con agua. Este motivo ya lo había utilizado en algún cuadro religioso. Quizá una ofrenda, quizá un símbolo de la pasión. Se nos aparecen estos frutos perfectamente colocados como en un altar, como un ofertorio. Es un sacrificio incruento, pues la última sangre sacrificada lo fue por todos nosotros y fue la de Cristo. El pintor recrea un nuevo altar, limpio de mancha, fragante de aroma y frescura. El alma está ya sosegada. De la tierra sube en silencio hacia lo divino el aroma de sus frutos ofrendados. Vida silente, silencio temible de los sepulcros, silencio ascético de los objetos más humildes, silencio místico de una sencilla ofrenda de frutos, sus flores, un poco de agua y una rosa. Deseo terminar con una muestra de obras del pintor nacido en Jerez y afincado desde hace mucho tiempo en Sevilla, Antonio González Camacho. Una hermosa exposición de sus pinturas en el Círculo Mercantil en buena parte me sugirió este tema para la conferencia. Artista que a los 92 años ha pintado unos cuadros de perfección prodigiosa y que se pudieron contemplar entre los expuestos.
La muestra se dividió en dos secciones: la obra antes de la aún reciente muerte de su mujer y la obra posterior. Pintor de técnica hiperrealista, casi fotográfica, en la línea de los pintores que hemos estado viendo en nuestro recorrido, pero en el caso de este pintor actual, con un colorido exuberante de alta saturación. En ambas etapas se aprecian estas características, pero, como veremos, en la segunda, el artista da un giro copernicano al concepto de la luz, atmósfera y espacio. Siempre compondrá con vasijas, paños, flores y frutos, pero nunca con alimentos de procedencia animal, ni tampoco artificiales, en todo caso, alguna pieza de pan. Y para la bebida, agua y vino. Esta composición puede recordarnos a la que vimos de Claes Heda y otras pinturas holandesas. El paño que cae, la disposición en altura descendente de derecha a izquierda, el tipo de algunos vasos y vasijas, el mismo limón a medio pelar, pero sin carne ni pescado. Los colores más austeros del holandés se hacen en camacho vibrantes, muy variados y alcanzan una alta saturación. Aquí vemos unos elementos de frutas y cristalería muy sencillos, sobre un paño denso y cuidado, paños a los que el pintor da una gran importancia, y se intuye en el fondo oscuro un paisaje, elemento que se desarrollará en la última etapa del pintor. Lo más destacado es el efecto de luz contraria o de contra, más que contraluz. La luz que viene e ilumina desde lo alto y por detrás de los objetos, efecto muy aplicado en la iluminación de teatro para dimensionar las figuras en el escenario. En esta composición más compleja, importa especialmente la aparición del paisaje mucho más desarrollado y con luces mucho más aclaradas. Destaca la exuberancia del color de los frutos y sus reflejos en cristal y metal. Cuando muere la esposa del pintor, su pintura se abre al paisaje y a la luz, y vemos literalmente cómo los objetos flotan sobre la tierra de un valle o sobre el agua de un mar. El pintor sueña altares ingrávidos que soportan ofrendas de paños exquisitos, jarrones delicadísimos de los que se alzan y abren los ramos evanescentes de jazmines. La melancolía del artista, manifestada en lo que él llama mis sueños y yo, contradice su expresión clásica. No hay oscuridad, sino luz clarísima. No hay cerrazón, sino apertura al infinito, y la pesadumbre y la gravedad se hace vuelo quieto en unos elementos estáticos perfectamente ordenados que flotan en un paisaje ensoñado. Silencio profundo, de una tristeza vencida por la esperanza. Un mundo, o trasmundo, que no es ya melancolía ni ascetismo, sino de una manera nueva, visionaria, vuela a un misticismo onírico de preciosos objetos queridos, tal vez compartidos. El jazmín blanco, fragante, puro, era la flor que prefería la esposa del pintor, y éste, en sus sueños, la sueña. Nos acercamos y nos asombramos ante el detalle de un paño de filos dorados o ante el jarrón con una rosa en él labrada. Los jazmines que reposan sin apenas tocar el cristal y sus reflejos. Objetos transfigurados, desprendidos de la melancolía e inmersos en un sueño místico. El sueño se hace cada vez más prodigioso. Los objetos son grávidos sobre el cristal.
pero éste flota sobre las aguas en calma ante las luces del atardecer. El pintor sueña objetos reales, físicos, sueña luces, atmósfera y espacio que podemos ver en la naturaleza, pero todo ello queda desasido, fuera de cualquier contexto habitual. Incluso en sus sueños, el pintor ha recreado, como paisaje, la imagen más arquetípica de la ciudad de Sevilla. Surge como una aparición de entre las brumas, y un altar ante ella, flotando esta vez sobre un espacio oscuro e indefinible. El paño cae de un cielo o de un lugar que no podemos ver. La cerámica vidriada y el barro de Triana de unos cacharros, copas y vasos que transparentan el color de los vinos o nos ofrecen sus reflejos. De nuevo, el azul intenso de un jarrón esta vez vacío, y los jazmines, ofrendados ante la Sevilla amada. Estos últimos cuadros que hemos visto llevan una firma doble: Camacho, Lola. El pintor soñó que su esposa, desde otro lugar, firmó con él, pues le había dado una nueva inspiración.